pues vamos a continuar con nuestras charlas, nuestras clases. Vamos a dar inicio con pleura, que es parte todavía del pulmón que no tratamos en la plática anterior. Y sabemos que la pleura es una túnica, es un tejido ceroso, es una cerosa, es brillante, lisa y posee dos membranas, una que está adherida o está íntimamente relacionada con el pulmón, esa le llamaríamos pleura visceral, y otra que reviste el interior de la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Entre ambas hay un espacio. ¿Sí? Esta cavidad pleural está ocupada por pequeñas cantidades de líquido y actúa como un lubricante y permite el desplazamiento de estas dos hojas o de estas dos láminas, ¿de acuerdo? Que es la pleura visceral y la pleura parietal. Muy bien. Aquí, como podemos ver en el esquema, pues tenemos las dos pleuras. La que está pegada al órgano o la que está pegada al pulmón es la visceral, y la que está pegada o la que está revistiendo por dentro a la caja torácica es la pleura parietal. Y normalmente la pleura parietal posee una inervación sensitiva, es la que nos da la sensibilidad y es muy dolorosa. La pleura visceral no es así, no tiene inervación, pero la que sí la tiene y que es muy dolorosa es la parietal. Muy bien, vamos a hablar ahora vamos a empezar a hablar de términos que tienen que ver con la mecánica ventilatoria, y vamos a hablar de la inspiración, del momento en que entra aire a nuestros pulmones. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Por diferentes mecanismos. Los que están involucrados en este aspecto, o las estructuras involucradas, es el diafragma. Normalmente el diafragma está relajado, pero cuando se contrae, que eso lo hacemos con el movimiento de la inspiración, cuando entra aire a los pulmones, entonces genera por esta contracción que el pulmón aumente su capacidad, va a aumentar su volumen, porque va a aumentar sus ejes cefalocaudal, ¿sí? Y también va a aumentar los ejes laterales para expandirse y que entonces entre aire. Este movimiento es activo. Bien, ahora cuando sacamos el aire, cuando expiramos, estoy hablando de movimientos normales, de movimientos cuando estamos nosotros en reposo sin ningún problema en ese aspecto. Y este movimiento de expiración se lleva por la relajación del mismo diafragma. Es decir, son movimientos que en este caso, hablando en este caso en específico, el diafragma, con el simple hecho de relajarse y contraerse, pues llevamos los movimientos de inspiración y de expiración. Expiración con S, no con X, porque si es expiración, pues ya expiró, ya murió, entonces es expiración. Y para esto no necesitamos de energía, es un movimiento pasivo. Es decir, los movimientos de inspiración requieren de gasto de energía. Es decir, para poder vivir requerimos energía. La expiración no requiere, es pasivo, entonces para morir pues no habría ningún problema, pero pues bueno, se echan a andar algunos mecanismos, algunos reflejos que hacen que volvamos a inspirar aire. En este esquema, en esta imagen, estamos viendo los movimientos de inspiración y de expiración. Vemos que también hay otros músculos, otras estructuras que van a entrar en función cuando sean necesarias, y en este caso para la inspiración. Es decir, los músculos intercostales que vemos aquí se contraen, las costillas se elevan, ¿sí? Y el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. Entonces la caja torácica aumenta su volumen y entonces entra aire a los pulmones, y ese es el movimiento de inspiración. En el momento de expiración, los músculos intercostales se relajan. Los que anteriormente se habían contraído ahora se relajan, las costillas bajan, el diafragma también se vuelve a relajar y la caja torácica disminuye su volumen. Entonces aquí es cuando sale el aire de los pulmones, el movimiento de expiración. Aquí vamos a ver ahorita entonces en el video cómo se va a llevar a cabo este movimiento. Aquí estamos viendo la caja torácica, cómo va a empezar entonces a llevarse el movimiento del diafragma, que cuando se contrae entonces aumenta precisamente el volumen de nuestra caja torácica, de los pulmones, y entran en acción también los músculos intercostales. Ahora ahí está entrando el aire, muy bien, entonces estamos en proceso de inhalación
Y ahora va a venir el proceso de exhalación, donde ya entonces se relaja el diafragma. Y en ese esquema, algunos principios que tienen que ver con la ley de gases, que lo vamos a ver, explican precisamente el proceso de cómo se va a llevar a cabo la hematosis, lo vamos a ver más adelante como explico, por medio precisamente del aumento de presiones intratorácicas. Y aquí estamos viendo el movimiento como tal. Tiene que ver mucho aquí el abdomen, el recto del abdomen, porque se nos va a ayudar para el movimiento de expiración también. Con el simple hecho de relajarse o de contraerse, el músculo recto del abdomen, cuando se contrae este músculo, entonces viene también el proceso de expiración. Sacamos el aire con la contracción de nuestro músculo abdominal. Muy bien. Ahora, vamos a hablar en este caso de capacidades. Vamos a ya ahorita entrar más en detalle con respecto a la mecánica ventilatoria. Y vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes, como podemos verlos aquí enlistados, la suma de estos volúmenes nos van a dar como resultado capacidades pulmonares, que ahorita lo vamos a ver. El volumen corriente, que está abreviado con VC, es parte de los que vamos a ahorita describir. El volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Entre estos 4 volúmenes nos van a dar capacidades. Una de ellas es la capacidad vital y la capacidad pulmonar total, que están abreviados de esta manera. Bien, normalmente cuando haces un estudio de espirometría, estos flujos, estos volúmenes se grafican. Como resultado nos da precisamente la imagen que estamos viendo en la diapositiva, donde están todos los volúmenes y las capacidades. Y estas gráficas se obtienen a través precisamente de registros a través de la espirometría. Bien, vamos a ver en qué consiste el volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de gas inspirado o expirado durante el ciclo ventilatorio normal, no forzado, es decir, en reposo. Nosotros podemos estar sentados, por ejemplo, y estamos inhalando y exhalando, o estamos dormidos y ese movimiento natural o ese movimiento que se lleva de manera práctica no es forzado. Entonces, si estamos en condiciones de salud adecuadas que no involucren ninguna alteración a nivel pulmonar, entonces tendríamos un volumen inspirado, ¿sí? Y un volumen expirado, y este volumen corresponde a 0.5 litros. Entonces entra el aire, como se grafica aquí en el trazo, entra el aire, esta inspiración no forzada, inspiración normal, y cuando expiramos se sale el aire y forma precisamente este tipo de gráfica. Y el volumen corriente, como es su nombre, solamente entonces es la inspiración y la expiración, y el gas que se maneja, el volumen que se maneja en esos movimientos es de 0.5 litros. Ahora, el volumen respiratorio de reserva o volumen de reserva expiratorio es el máximo volumen de gas que puede ser expirado en una expiración forzada más allá del volumen corriente. Es decir, aquí podemos ver en la imagen nuestro volumen corriente. O sea, estamos en reposo, inhalando, exhalando o en el proceso de inspiración y expiración. Bien, cuando nosotros después de que hay una expiración normal y hacemos una expiración forzada, simulando, por ejemplo, imagínense ustedes inflando un globo, entonces sin tomar aire, simplemente agarran un globo, hacen su movimiento de volumen corriente normal y después de haber hecho el movimiento de expiración normal, inflan ese globo, avientan el aire que tienen y al momento de hacer eso estamos generando un volumen más allá del volumen corriente, que es este volumen de reserva expiratorio. Está graficado aquí, ¿de acuerdo? Y después ya, es decir, hacemos ese movimiento, terminamos con ese movimiento y volvemos a nuestro ritmo normal, por decirlo así, del volumen corriente. Ese es el volumen de reserva expiratorio. Hay un volumen que se llama volumen residual, que es el volumen de gas que permanece en los pulmones tras la expiración máxima. Es decir, del movimiento que expliqué anteriormente, entonces no sale totalmente todo ese aire. Se queda un residuo que se llama volumen residual, que es aproximadamente de 1.2 litros. Es decir, no nos quedamos totalmente sin aire. Ahí se queda un volumen de reserva. Ahora, vamos a ver el volumen de reserva inspiratorio. Este, como dice su nombre, es cuando inhalamos aire.
y es el máximo volumen de gas que puede ser inspirado durante una inspiración forzada más allá del volumen corriente inspirado. Es decir, otra vez aquí está nuestro volumen corriente. Estoy inhalando, estoy exhalando o está entrando aire en mi pulmón, estoy sacando el aire de manera normal, ¿sí? No forzado, estoy en reposo. Pero cuando yo llevo este movimiento de inspiración, expiración normal, no forzado, yo jalo aire en ese momento. Hago que entre aire a mis pulmones de una manera forzada y entonces genero que entre hasta 3.3 litros aproximadamente. Ese es un promedio. Y ese se llama volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad de aire que estoy generando que entre a mis pulmones. Ahora, tenemos la capacidad vital. La capacidad vital es la máxima cantidad de gas que puede ser exhalada tras una inspiración máxima. Es decir, yo inhalé, jalé aire lo más que pude con el movimiento anterior que vimos, y entonces ahora lo voy a exhalar, lo voy a sacar. Voy a hacer una exhalación profunda, todo lo que yo pueda, y nos va a dar un volumen que es la capacidad vital, que es de 4.8 litros. Y entonces esa es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio, como lo vemos aquí en la gráfica. Esa sería la capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la cantidad total de gas en los pulmones al final de una inspiración máxima, es decir, el volumen residual más la capacidad vital, ¿sí? Es más o menos o es aproximadamente de 600 mililitros, es decir, 6 litros. Esto es lo que normalmente nosotros deberíamos estar manejando de capacidad vital. Obviamente varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla, de acuerdo al peso y de otras variantes, pero es lo que normalmente podría estarse manejando. Y hay otro volumen que es el volumen del espacio muerto. Es un volumen de gas que no participa en la hematosis, ¿sí? Es decir, es un gas que permanece en las vías respiratorias y es aproximadamente de 150 a 160 mililitros de aire, pero que no se ocupa para la hematosis. Entonces ahí queda. De hecho, se ha dicho que ese gas queda ahí para evitar precisamente también el colapso, ya sea a nivel alveolar o también a nivel bronquial. Y a final de cuentas obtenemos esta gráfica, donde ya vimos todos los volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, el volumen de aire que estoy sacando, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Capacidad vital, hasta acá, ¿de acuerdo? Y otra vez volumen corriente. Capacidad pulmonar total, que es todos los volúmenes en su suma y todas las capacidades. Volumen de reserva, el volumen muerto, espacio muerto. Y nos da este tipo de gráficas, entonces, la espirometría con la cantidad de volumen que normalmente se maneja con cada de uno de estos parámetros, que va a variar como les comento. Bien, ahora vamos a entrar ya con el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Aquí en este esquema tenemos representado al alveolo, aquí como lo podemos ver. Aquí está el lecho capilar a nivel alveolar pulmonar, la circulación mayor, todo esto, y el lecho capilar a nivel de los tejidos, ¿sí? Esta es la circulación, entonces sería arterial, circulación venosa, y acá está representada en donde está el alveolo la circulación pulmonar. Y la relación que existe de nuestros centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central, que también van a tener o van a ejercer su efecto cuando sea necesario en un momento dado para mantener una ventilación también adecuada de acuerdo a las necesidades fisiológicas. Entonces aquí al lado tenemos una imagen donde fisiológicamente o de manera en reposo, de manera normal, no forzado, se está llevando a cabo el intercambio gaseoso. Y vamos a iniciar por el extremo venoso. Aquí en el extremo venoso sabemos que es una sangre desoxigenada, una sangre que ha donado ya oxígeno a través de sus eritrocitos a los tejidos, y entonces empezamos a hablar de presiones, empezamos a manejar presiones. Y aquí la presión de oxígeno a este nivel es de 40, ¿sí? Vamos a hablarlo así para poderlo entender de una manera más sencilla. Y la presión de CO2 o de dióxido de carbono es de 45. Bien, llegan con esta presión.
Y como podemos ver en el alveolo, dentro del alveolo, también tenemos una presión de oxígeno que es de 100 y una presión de dióxido de carbono que es de 40. Como ustedes pueden notar, la diferencia aquí es que la presión de oxígeno es mayor, es de 100, que la que va a llegar, que es de 40, ¿sí? Ahora, y la presión de CO2 es de 40 y es menor a la presión de CO2 que va a llegar por el extremo venoso. Esto tiene que ver con las leyes de los gases, que lo vamos a ver. Y entonces viene el eritrocito y por ley de presiones, normalmente un gas va a viajar de un sitio de mayor presión a donde hay menor presión. Esa es una de ellas. Y entonces de esta manera, si la presión de oxígeno es mayor a nivel alveolar, va a difundir entonces al eritrocito a través de la membrana alveolo-capilar este oxígeno, porque su presión con la que está llegando a nivel del eritrocito es de 40, es menor. Entonces difunde, perfecto. Y el CO2 pasaría a lo contrario. Trae menos presión a nivel aquí alveolar, trae mayor presión a nivel venoso, a nivel circulatorio, y entonces difunde del interior del eritrocito o a nivel plasmático hacia el alveolo para que sea exhalado, para que lo podamos eliminar. Y esa es una difusión pasiva, de tal manera que entonces a nivel ya de un capilar que lleva sangre arterial, que ya se llevó a cabo la hematosis, ya se generó, la presión con la que sale el oxígeno es de 100, ¿de acuerdo? Y la presión de CO2 es de 40. Entonces ya hubo un intercambio. Vean aquí las presiones con las que llegaron, oxígeno 40, CO2 45, y con las que salen del alveolo ya con sangre oxigenada, con presiones de 100 a oxígeno y 40 para dióxido de carbono. Bien, ahora, ¿cómo pueden ser aplicables las leyes de los gases? Vamos a ver que la ley de Boyle permite explicar la ventilación pulmonar, porque el aire que entra a los pulmones viene de la presión atmosférica, la cual es mayor que la presión que tenemos a nivel intrapulmonar. Entonces, por un gradiente de concentración, el aire entra precisamente a los pulmones, porque hay más presión a nivel atmosférico que dentro de nuestros pulmones, y eso nos permite entonces que venga con el movimiento de la inspiración la entrada de los gases, y una vez que se lleva esto, para poder ser expulsado este aire, precisamente aumenta una presión intratorácica, una presión dentro de los pulmones que es mayor a la atmosférica, y por este aumento de la presión que es mayor, entonces sale el aire, va del medio interno hacia el externo, hacia el nivel atmosférico, por la presión ejercida de nuestros músculos precisamente expiratorios y la presión ejercida dentro del pulmón para que pueda ser expulsado este gas o este aire, en este caso que hemos inhalado y ahora lo hemos expirado. Muy bien, la ley de Charles se aplica también a la respiración, cuando el aire que entra a los pulmones generalmente es más caliente o se calienta, porque recordemos que es una función también de nuestro epitelio desde la nariz. Ahí se va a empezar a llevar la modificación y va a empezar a aumentar la temperatura, y normalmente lo que sucede es que el aire, el gas, en este caso si vamos con los gases, se expande, aumenta su volumen y eso ejerce una mayor presión entonces y genera el intercambio gaseoso. Y la ley de Dalton nos habla de la suma de presiones, es decir, el aire que nosotros inhalamos no solamente es oxígeno, sino que contiene más componentes que ejercen una presión y se suman de tal manera que nos dan una presión total. De esta manera sabemos que entonces la presión atmosférica que se genera es de 760 milímetros de mercurio y está compuesto por oxígeno, por nitrógeno, dióxido de carbono, ¿sí? Agua, ¿de acuerdo? Entonces todos estos ejercen su presión. Al ejercer la presión se suman y nos dan una total que es de 700 milímetros de mercurio, y esto es lo que genera que entonces exista más presión a nivel atmosférico, y por la ley que vimos al inicio, que son por las presiones, la ley de Boyle, entra este oxígeno, este aire mejor dicho, a nuestros pulmones. Bien, pues aquí vamos a ver ya aplicado en este esquema, en este gráfico, cómo es que se lleva a cabo la hematosis y cómo se va a llevar el proceso en los tejidos, también este intercambio gaseoso.
en esta diapositiva o en esta imagen podemos nosotros ver o nos vamos a referir al transporte de oxígeno. Entonces nos vamos a guiar desde el pulmón, aquí desde el alvéolo, y vamos a partir desde el extremo arterial. Recordemos que aquí el extremo arterial es sangre, pero que trae sangre venosa, sangre desoxigenada. Entonces, aquí la presión, como vimos al inicio en las imágenes, la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Así está llegando al alvéolo. Y el alvéolo tiene una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Es mayor a nivel alveolar. Por ende, entonces, por ley de gases, esta presión va a ir del alvéolo hacia el extremo venoso de nuestro capilar. Y sabemos que aquí entonces ya va a ser una sangre oxigenada. Entonces va a pasar este oxígeno al eritrocito y al plasma, ¿de acuerdo? Por difusión, de tal manera que entonces la presión que se ejerce de oxígeno o que podemos medir nosotros de oxígeno a este nivel cuando ya salió o ya pasó por el alvéolo es de 95 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Esto podemos nosotros tomarlo como referencia porque esa es la presión de milímetros de mercurio con la que va a viajar hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Ahora, este oxígeno, ¿cómo está distribuido? El 97% de este oxígeno está en la hemoglobina y el 3% está disuelto en el plasma. Como podemos ver acá en el eritrocito, la hemoglobina está con su oxígeno, o sea, es una oxihemoglobina y su saturación es del 97%. Así es como se va a transportar el oxígeno, ¿de acuerdo? Y el otro 3% va a estar en el plasma. ¿Qué representa esto en milímetros, tomando en consideración 100 milímetros de sangre, 100 mililitros, perdón? Bueno, que entonces el eritrocito está transportando 20 mililitros de oxígeno, que corresponden al 97% de la saturación de la hemoglobina, y el plasma está transportando 0.29 mililitros de ese oxígeno, que corresponde al 3% disuelto precisamente en el plasma el oxígeno. Bien, entonces nuestro corazón va a estar bombeando, ya llegó aquí esta sangre con esta presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y es mandada al sistema. Una vez que entonces nuestro eritrocito viaja y llega al órgano blanco, a la célula blanco, aquí volvemos a aplicar el principio de los gases, es decir, nuestras células que requieren este oxígeno tienen una presión de 23 milímetros de mercurio aproximadamente. Sabemos que está llegando con una presión de 95, entonces va a ir de un lugar de mayor presión, ¿de acuerdo? Aquí en el espacio intravascular, a un espacio de menor presión, que es el intracelular, de 23 milímetros de mercurio. Entonces, por difusión pasa nuestro oxígeno. Ahora, ¿qué cantidad pasa? Veamos aquí, en estado basal, estado de reposo, nuestro eritrocito va a ceder 25% de la hemoglobina que trae. Entonces su saturación de 97 va a disminuir. Una vez que ya se dio o ya dio oxígeno a las células, va a terminar con una saturación del 75% aproximadamente. Y el plasma está cediendo 0.17 mililitros de sangre. Entonces también está cediendo, pero quien más lo hace pues es el eritrocito. Bien, ¿cómo va a quedar nuestro eritrocito una vez que ya pasó aquí por el lecho vascular, ya se dio el oxígeno, ya se dio este intercambio? Bueno, entonces va por nuestro extremo venoso capilar, va de regreso ya hacia el pulmón nuevamente y entonces está transportando 14.4 mililitros de oxígeno, es decir, una saturación del 75% de oxígeno. Del 97 con el que empezó, se dio 25%, se queda con 75%. Quiere decir que de los 20 mililitros que llevaba de un inicio, se dio 5 mililitros y se queda con 14. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y así es como nuestro eritrocito va a regresar precisamente al pulmón, ¿sí? Por el extremo ya la circulación venosa, y va a llegar con esta saturación de oxígeno. ¿De acuerdo? Va a llegar con una saturación del 75% y con una disminución precisamente de la presión en milímetros de mercurio,
que es del 40 aproximadamente, 40 milímetros de mercurio, es decir, acá se empezó con 95, salió con 95 y terminó llegando con 40, con menos presión. Esto permite entonces el intercambio gaseoso, porque en el alveolo tenemos 104 milímetros de mercurio, hay mayor presión. Entonces, esa es la forma en que nosotros estaríamos llevando a cabo la hematosis a nivel del alveolo y cómo estaríamos llevando el intercambio gaseoso a nivel tisular, tomando en consideración la ley de los gases. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos con el dióxido de carbono, que en este caso llega con una presión de 45 milímetros de mercurio y la presión a nivel alveolar es de 40. Hay menos presión de dióxido de carbono a nivel alveolar. Entonces, como sabemos, va a pasar del espacio intravascular al alveolar, ¿sí? Aquí va a pasar de esta manera por difusión y entonces esa cantidad de dióxido de carbono se va a eliminar a través de la expiración. De tal manera que nuestra presión de CO2 de 45 que llegó sale con una presión, y al decir eso que sale me estoy refiriendo a que ya pasó por el alveolo con 40 milímetros de mercurio, ya salió con menor presión. Aquí dice que es el extremo venoso. Recordemos que el extremo venoso lleva sangre arterial, ya sangre oxigenada. E igual, el corazón va a bombear, ¿sí? Va a estar bombeando, se va a los tejidos y una vez que dióxido de carbono con esta presión que está llegando de 40 milímetros de mercurio va a entrar en contacto con los tejidos y los tejidos a nivel celular tienen una presión de 46 milímetros de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Hablando en milímetros de mercurio, y entonces la presión es mayor aquí a nivel celular y por ende entonces pasaría de un lugar de mayor presión, ¿sí? De 46 milímetros de mercurio a otro que es menor de 40 milímetros de mercurio y así se daría la difusión del dióxido de carbono a nivel celular hacia el espacio intravascular por esta diferencia de presiones. Y entonces obviamente cuando pasa el eritrocito que se lleva este intercambio va a tener una presión de dióxido de carbono a nivel ya general intravascular de 45 milímetros de mercurio, ya es mayor. ¿Y cómo va a suceder? Bueno, pues aquí vemos en el esquema que está nuestra célula, está cediendo su dióxido de carbono y parte del dióxido de carbono se va a quedar como tal en el plasma, ¿de acuerdo? En un porcentaje. Otro va a entrar al eritrocito y dentro del eritrocito este dióxido de carbono se une a la hemoglobina. ¿Ok? Va a pasar por sistemas enzimáticos que es la anhidrasa carbónica para que se convierta o se sintetice en ácido carbónico y después salga del eritrocito como bicarbonato, ¿sí? En esta forma de bicarbonato se va a estar transportando en el plasma, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera tenemos que el transporte de dióxido de carbono se lleva a cabo disuelto como tal en el plasma un 7% en forma de carba-aminohemoglobina que es del 10 al 20%, ¿de acuerdo? Carba-aminohemoglobina y en forma de bicarbonato que es del 70 al 80%. Esa es la forma en que se va a transportar el dióxido de carbono en forma de bicarbonato mayoritariamente y eso es a nivel del plasma como lo vemos aquí. Entonces una vez que ya sucedió todo esto, viaja al eritrocito, va a todo el plasma, ¿de acuerdo? Y va a llegar en el capilar alveolar, ¿sí? En la membrana alveolo-capilar y aquí lo podemos ver en esta imagen. Y entonces vamos a tener que el bicarbonato que está aquí en el plasma entra al eritrocito y por procesos enzimáticos nuevamente de la anhidrasa carbónica se disocia y se va a obtener agua más dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono entonces por difusión, como ya lo vimos al inicio en la imagen de arriba, va a entrar al espacio alveolar para que sea exhalado dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y en el caso del oxígeno pues sería lo mismo, ya lo vimos. Aquí va a haber un cambio de presión, va a haber mayor presión a nivel alveolar, entonces pasa el oxígeno al eritrocito, ¿de acuerdo? Y esa es la forma en que se va a estar transportando el CO2, el dióxido de carbono. Muy bien. Ahora,
Aquí tenemos otra imagen donde pues es básicamente lo que explicamos en las anteriores, y el pH arterial es de 7.4 y el pH venoso es de 7.37. Es muy parecido, es decir, hay un rango en el cual se considera dentro de lo estable, dentro de lo normal y homeostáticamente equilibrado, y entonces es muy parecido. La diferencia no es muy elevada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con esta gráfica? Pues aquí vemos que se refiere a la capacidad que tiene la hemoglobina de afinidad al oxígeno. Entonces, cuando esta gráfica se desplaza a la izquierda, quiere decir que hay mayor afinidad al oxígeno, es decir, la hemoglobina no está cediendo oxígeno, está muy afín a él, no lo suelta, por decirlo así. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, la curva se desplaza a la izquierda. Pero cuando se desplaza a la derecha, quiere decir que la hemoglobina tiene menor afinidad al oxígeno. O sea, sí lo puede ceder, lo está dejando ir hacia el espacio intracelular de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Vimos que en reposo es del 25% lo que está cediendo, pero si el cuerpo requiere más, si estamos haciendo ejercicio, estamos bajo algunas condiciones fisiológicas que requiere más oxigenación nuestro cuerpo, entonces la cantidad de oxígeno que se va a ceder es mayor del 25%, puede ser hasta el 60% en algunas condiciones, y en ese caso, como se está cediendo más oxígeno, entonces también esta gráfica, esta curva de disociación se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y aquí las situaciones en las cuales sucede esto de desplazamiento a la derecha, pues puede ser por el aumento de la concentración sanguínea de CO2, es decir, necesitamos eliminar o intercambiar más ese CO2, más oxígeno para ser eliminado. El aumento de concentración de iones hidróneo que hacen que el pH descienda, entonces eso se genera una acidosis, y por este efecto Bohr, de inmediato entonces se echa a andar este mecanismo para que se ceda más oxígeno a nuestras células. El aumento de la temperatura corporal también lo puede generar, y el aumento del 2,3-difosfoglicerato, que ya lo vimos en el metabolismo del eritrocito, que es un metabolito que genera entonces que la hemoglobina suelte más oxígeno, ¿sí? Se deshaga más fácil el oxígeno o tenga menor afinidad al oxígeno. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar ese tema. Nos vemos en el siguiente video.